Hola profesora, muy buenos días. Nuestro equipo está conformado por Ingrid González, Diana Patricia Muñoz, Jessica Lorena Rodríguez, Luisa Natalia Rodríguez. Decidimos trabajar en nuestro proyecto sobre los trastornos alimenticios en la adolescencia de 12 a 20 años. Nos enfocamos como en un objetivo general, que es investigar acerca del origen y las características de los trastornos y las conductas que este lleva, y cómo en la adolescencia afecta en particular pues la etapa del desarrollo. De esta manera decidimos trabajar sobre también unos objetivos específicos, que es identificar los diferentes TCA que están contemplados en las autoridades médicas como la OMS y la DMS. Identificar los factores psicosociales que inciden en el aumento constante de la manifestación de los TCA en los adolescentes. Reflexionar acerca de las causas, los síntomas y las consecuencias de los trastornos alimenticios en nuestros adolescentes de 12 a 20 años y cómo esto afecta pues el proceso físico, psicológico, emocional, antes, durante y después del diagnóstico. También queremos reconocer el porcentaje de población y el género que más afecta a estos trastornos, y investigar sobre los tratamientos, terapias y alternativas que propone la medicina y la psicología en estos procedimientos. Básicamente nos enfocamos en este tema porque nos parece pues muy importante, no siempre se aborda. Nosotras trabajamos en la adolescencia pues porque casi todas tenemos hijos, entonces queremos saber pues cómo podemos enfocarnos en este tema que es tan importante, pues porque no solo afecta el tema de la alimentación, sino también en el tema psicológico de nuestros muchachos, cómo se quieren ver ante la sociedad. Lo que hicimos fue investigar sobre todos estos procesos que los afecta, las enfermedades que trae más allá, el tema del trastorno alimenticio, la anorexia, la bulimia, y de esto van a hablar mis compañeras durante todo este video. Nosotras lo que hicimos fue enfocarnos en manejar el proceso de la adolescencia y las enfermedades que pues más afectan a nuestros chicos. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo en la adolescencia, nos referimos a la capacidad que adquiere el joven de construir, reestructurar y consolidar su propia visión del mundo y de la realidad. En este periodo se desarrolla el pensamiento abstracto, es decir, la capacidad de contemplar más de una posibilidad al momento de dar solución a un problema. También se desarrolla la capacidad de debatir, opinar, cuestionar las opiniones propias y de los demás. Los pensamientos adquieren un carácter más profundo, filosófico y futurista. Se elaboran planes a futuro, se consolidan lo que es los sueños, los deseos, los gustos y los rasgos principales de su personalidad. El término adolescente proviene del latín adolecer y esta es básicamente la etapa donde se sufren diversos cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales. Todos estos cambios es debido a las hormonas, ya que ellas viajan por todos nuestros torrentes sanguíneos y llevan diferentes sustancias que intervienen en nuestro desarrollo y nuestro estado emocional. En esta etapa los cambios son muy notorios. En el caso de las niñas aparecen las mamas, aparece el vello púbico, la piel tiende a estar más grasosa, su primera menstruación, su sudor un poco más fuerte. En el caso de los niños, su voz tiende a ser más gruesa, se ensanchan los hombros, aparece el vello púbico, bigote, barba, los testículos crecen y aparece el semen. El origen de los trastornos en la conducta alimentaria aún todavía no ha podido ser dilucidado en su totalidad. Sin embargo, según los resultados de diversas investigaciones, podemos afirmar que factores socioculturales, familiares y psicológicos tienen un gran impacto en el desarrollo de estas conductas, especialmente en la etapa de la adolescencia. Los trastornos de conducta alimentaria son inclinaciones de riesgo y estas pueden relacionarse con el proceder alimenticio, que puede afectar de forma muy negativa el bienestar de las personas, la incapacidad de poder desarrollar su día a día y su cotidianidad. Como resultado de varios estudios se llegó a la conclusión de que los TCA están catalogados como una de las complicaciones para la sociedad, ya que los pacientes, muchos de ellos, tienden a cargar con consecuencias el resto de sus vidas y en el peor de los casos la muerte.
Infortunadamente, en los últimos 20 años, los TCA se posicionaron en el top 3 de los trastornos más comunes en la adolescencia. La anorexia nerviosa es un TCA, se distingue por rechazar determinado, según peso y edad, básicamente en la restricción de ingesta de alimentos, lo cual lleva a la persona a tener un muy bajo peso, ¿sí? Aquí pueden presentarse, esto se puede presentar por diferentes causas, por trastornos funcionales, psicológicos, socioculturales. Esto también va acompañado por una baja autoestima, depresión y aislamiento. Sí existe tratamiento y en la mayoría de los casos tiende a ser exitoso. El trastorno pica es un desorden en la conducta alimentaria que consiste en el consumo prolongado por periodos de como mínimo un mes de sustancias no alimenticias, como por ejemplo tierra, yeso, pasto u otras que no se consideran como comida. La bulimia nerviosa, comúnmente conocida como bulimia, es un desorden alimenticio y también mental. ¿Sí? Las personas que sufren este trastorno tienen ciertas conductas las cuales llevan al individuo a consumir unas cantidades significativas de comida en unos periodos cortos de tiempo y después acuden al vómito, o sea, como que es ese lapso de arrepentimiento y el miedo a engordar hace que esos pacientes desafortunadamente acudan a cierta práctica. Las causas pueden ser diversas, pueden ser psicológicas, sociales, familiares. La ruminación es un trastorno poco frecuente y tiende a ser difícil de diagnosticar, ya que las personas se deben someter a diferentes pruebas. En sí, las personas que padecen este trastorno hacen como las abejas o como las vacas, es decir, se dan una especie de atracón y después regurgitan. Esto aplica para las sustancias líquidas y sólidas. Este síndrome no se asocia ni al vómito ni a las arcadas o disgusto, por el contrario, las personas puede parecer gratificante. El tratamiento tiende a ser difícil ya que a la fecha de hoy no hay medicación. Generalmente lo que se hace en las terapias es modificar la conducta. Por ejemplo, se acude a sabores desagradables y el acompañamiento de la terapia psicológica dirigida. Básicamente esto suele aparecer en los niños y a la edad adulta desaparece. El trastorno de conducta alimentaria no especificado básicamente es un cuadro clínico en el cual no cumple con todos los criterios establecidos para un diagnóstico completo. Es decir, llega una mujer joven al consultorio que presenta todos los síntomas para bulimia nerviosa, a excepción de que su ciclo menstrual es normal. Entonces es aquí donde es un trastorno de conducta no especificado. Aún así, no deja de ser preocupante. El trastorno por evitación o restricción consiste en una enorme selectividad a la hora de consumir los alimentos y deriva en un enorme temor por consumir alimentos nuevos. La ortorexia es una conducta que se caracteriza por una marcada obsesión por el consumo de alimentos saludables. Aunque el consumo de alimentos saludables no es un problema en sí, en las personas con ortorexia, esta obsesión puede derivar en conductas restrictivas, por lo cual puede representar graves consecuencias para la salud. La vigorexia básicamente es una enfermedad y es cuando las personas están muy obsesionadas con el volumen de su cuerpo, es decir, con el tamaño de su forma y su masa muscular. Creen que los músculos de su cuerpo no están lo suficientemente desarrolladas y deben mejorar su aspecto físico. Por ello tienden a dichas prácticas, por ejemplo, a usar fármacos como los anabólicos y los esteroides. La ortorexia es una conducta que se caracteriza por una marcada obsesión por el consumo de alimentos saludables. Aunque el consumo de alimentos saludables no es un problema en sí, en las personas con ortorexia, esta obsesión puede derivar en conductas restrictivas, por lo cual puede representar graves consecuencias para la salud. El trastorno por atracón es un desorden en la conducta alimentaria que consiste en la ingesta de grandes cantidades de comida, todo en una sola ocasión. En ese momento la persona no tiene control de sí misma.
Esta situación se suele presentar en momentos de angustia, estrés, depresión, ansiedad, etc. Nuestro grupo de trabajo investigó sobre los trastornos alimenticios en adolescentes. Esas enfermedades graves de salud mental implican problemas serios sobre lo que se piensa de la comida y la conducta alimenticia. Estos trastornos se caracterizan por fijar excesivamente la atención sobre el peso, la figura corporal y la comida. Esto puede llevar a complicaciones médicas, genéticas y psicológicas. Estos trastornos afectan a miles de personas en el mundo, presentando el mayor grado de mortalidad en este siglo. Según estudios e investigaciones, un diagnóstico rápido y la intervención temprana son claves para ayudar a un mejor pronóstico de esta enfermedad.